la reincidencia es de más del 67%. Nos dicen muchos datos concretos. El 25% se lo llevan 50.000 militares. Pero, ¿nos dicen la verdad? 25% solamente de los trans han tenido problemas con sus familiares. Ellos aumentaron por 10 lo que nos venden. Para Te Digo la Otra, la columna de hoy, check. Bueno, y ahora sí, Román, vamos a aburrido de ida y vuelta entre las vicepresidentas. Se destinó, digamos, el espacio para poder analizar algunas frases sobre el pasado debate de Andrade y de Talvi. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, muy bien. No digamos aburrido debate, pero uno quiere verificar algo y al final de cuentas que vamos a ir a verificar. Está bien, título, si una persona tiene un título o no. Títulos. Alguien tiene que hacerlo, Román. Vos no pidas disculpas. Está, yo pido un mejor debate. Si ustedes quieren otra cosa, quieren fango, no sé, Bien, miren bien. Argentina. Bueno. Andá a chequear algo Argentina, ¿no? Está difícil ahí, Román, ¿no? Es Disney, Argentina. Para los chequeadores. Es Disney, claramente. Estados Unidos y Argentina son la meca. Bueno, pero nos quedamos con el debate entonces de Andrade y de Talvi, que tenía y dejó muchos conceptos interesantes para analizar. Sí, bastantes frases, bastantes afirmaciones de ambos. Son dos personas, Andrade sobre todo, fue una máquina de tirar números y Talvi tampoco se quedó atrás. Nosotros lo que hicimos fue abrir un canal, digamos, para que la gente nos enviara frases, por más que después transcribimos el debate y vimos que había. Y bueno, la frase que más llegó ya se pueden haber imaginado, que no se verificó, que fue la de los tambos, que fue bastante tendencia, digamos, en las redes. Y bastante fácil de verificar. Sí, imagino. claro, y ahí llega el momento de, bueno, nos ponemos a verificar esto que en realidad la mayoría de la gente se da cuenta, o sea, o creemos que se da cuenta o no. No, y más que él salió. El otro día él salió a aclararlo reconocer, sí, también. Igual Fue un nunca error. está de más hacer la cuenta. No, pero la cuenta, no sé, creo que cualquier persona se da cuenta que los tambos iban a tema acabar lógico. rápidamente, Es un tema de se cerraban a esa velocidad. Igual yo creo que daba para el chiste, para el humor, pero en sí, pegarle a Larrañaga por un error de lectura o en el momento los nervios, no sé, políticamente en realidad nadie creo que nadie tomó eso como ni siquiera para reírse. Sí, a nivel popular y está bien. Y sí, las redes se prestan para eso. Pero más allá de eso me parece que no daba. No. Nosotros trajimos con una frase de cada uno. Bien. Para repartirla. En la web hay algunas más. Y arrancamos por esta de Talvi que decía esto. Lamentablemente tenemos las tarifas más caras de gasoil en el mundo, no podemos competir. Wow, gasoil en el mundo. Exacto. Fue arriesgado. Fuerte. Sí. Porque por lo general, cuando se habla de combustibles, los políticos dicen la región. Claro. Y ahí inclusive cuando dicen la región ya como embarran un poco. ¿Qué es la región? Es Uruguay, Argentina y Brasil. Es hasta Paraguay. Incluye Chile o que no. Pero acá fuimos al mundo. Y lo que usamos nosotros es un portal que se llama Global Petrol Price, que compara los precios diarios y semanales del petróleo, de los combustibles en el mundo. Es un repositorio que está súper bueno y súper actualizado. Bien. Actualmente, al momento de hacer el chequeo, el país que tenía el precio del combustible gasoil más caro lo tenía a $1,03, que era Mónaco. Perdón, $1,87 que era Mónaco. Bien. Seguido de Noruega y Hong Kong, aunque en un precio de 1,83 más o menos. En ese momento, al dólar de ese momento, Uruguay estaba así a 1,03. Puede haber variado un poco por las fluctuaciones del dólar hace un mes de chequeo, pero más o menos en ese rango. Entonces ya primero descartamos que Uruguay no sea es el más caro. El más caro porque hay estos países que lo superan. En el otro extremo, los países más baratos, uno se puede imaginar que es algún país árabe y es Irán, donde el precio del litro es $0,07. Nada. Leche, menos que el Bascolet. Claramente. Lo podemos cambiar. Que el Bascolet. Qué buen ranking ejemplo. Bascolet. Otra que el índice Big Mac. Claro, el índice. Pero digo, no sé si llegaron a hacer un ranking, pero más o menos en qué lugar está posicionado el Uruguay. Claro, ahí Uruguay está posicionado en la posición número 60 si ordenamos de más a menos. De 200. De 200 y pico países que relega este índice. Perdón, ¿y hay algún latinoamericano?
Hay algunos latinoamericanos, más centroamericanos, que están un poco más entreverados, y después también está el caso de Venezuela, claro, que tiene 3 dígitos de cero a la vez. Claro, sí. Y no, o sea, el indicador no presenta un número real porque no lo saben calcular, pero sí por atrás de Irán viene Venezuela con el precio más barato. Lo que hicimos también fue ver el precio de la nafta, porque capaz que en el gasoil estamos bien y en la nafta estamos más caros. Que tiene precios diferenciales en nuestro país, ¿no? El gasoil es más barato. Exacto. Hong Kong es el país que tiene la nafta más cara del mundo, con $2 con 27 el litro. $2.27, 70 y pico de pesos uruguayos. Y el más barato también sigue siendo Cuba y Venezuela en este contexto latinoamericano, digamos. Pero si lo ordenamos también nuevamente, Uruguay en el precio de la nafta queda en la posición número 28. Entonces, ni en el gasoil ni en la nafta Uruguay tiene el precio más caro del mundo. Se puede discutir si está a un precio competitivo con la región o no, pero no es la afirmación que él dijo, entonces la calificamos como falsa. Falsa. Tal vez hubiese sido mejor hablar de la región y no jugártela al mundo y no quedar tan expuesto. O tirás la región y que se entreveren, ¿a dónde va? O no sé, o América Latina y el Caribe. Latina, cuando dicen eso, que incluye las islas que hay en el Caribe, o no, entonces pero cuando sos tan arriesgado de decir en el mundo, no hay tantas. Igual es complicado en la región porque hay países productores de petróleo. Exacto, en el caso de Argentina y Brasil es muy difícil porque no están en igualdad de condiciones. No, para comparar también está en cuenta el tipo de cambio que tenemos en Uruguay, cómo influye en eso, ¿no? La carga impositiva, bueno, que yo creo que iba por ese lado en realidad. En Argentina tiene tenía muchos subsidios y combustible, y eso lo hacía a un precio más barato que el uruguayo. Entonces hay un montón de dinámicas que no es solo ver el precio y tirar ahí un número. Digamos. Sí, los promedios, además de no sé qué toman para comparar Argentina, los promedios, o Brasil, porque en realidad hay varios precios. Sí. Se puede hacer promedios, hay público y estatal, hay estatal y privados, es decir, es complejo. Sí, el portal creo que trabaja con promedios. Tiene la desventaja de que si no pagás no podés descargarte los datos para hacer un análisis más general, sino que ves la foto del día o de la semana y entonces quedas ahí medio en la nebulosa de qué son los datos. Muy bien. Si te parece, pasamos a la segunda frase, en este caso Oscar Andrade hablando de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en el subsistema público triplicaba la mortalidad infantil respecto al subsistema privado. Muy bien, Andrade estaba hablando de los gobiernos previos al Frente Amplio, diciendo que la mortalidad infantil, una de las banderas de estos gobiernos Frente Amplistas, triplicaba la mortalidad en el sistema público frente al privado, digamos. Hay un sitio del Ministerio de Salud que se llama Estadísticas Vitales, que permite hacer muchísimos cruces sobre nacimientos y mortalidad infantil por una infinidad de variables, que está súper bueno. Ahí la serie de tiempo arranca en el año 2000, donde para ese año hubo unos 53.000 nacimientos, de los cuales más de la mitad, el 54%, fueron en el sistema público. Si vemos la mortalidad, en ese año hubo unas 740 defunciones, de las cuales 232 fueron en el sistema público. Hubo 121 casos de mortalidad infantil en los hogares, que es bastante alto, y 297 en lo que era el sistema público. Si lo vemos en una tasa de nacidos vivos, digamos, para tener una mejor comparación, en el sistema público fallecieron 12,4 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en el sistema privado eran 9,6. Ahí en realidad ya marca un panorama de que en realidad no triplicaba la mortalidad infantil. Si ves, sí, es verdad que era más alta en el sistema público que en el privado, no la triplicaba. Si vemos, en realidad estiramos un poco la serie y vemos 2000-2004, vemos que el año 2004 es el que mayor diferencia tiene entre el sistema público y el privado, ya que 13,1 era el número del sistema público frente a 7,9 del privado. Estos indicadores han evolucionado en los últimos años para bien. De hecho, 2017 y 2016, si no recuerdo mal, el sistema público estuvo con unas mejores tasas que el privado, pero previo al gobierno del Frente Amplio no triplicaba la tasa de mortalidad es decir, desde infantil. que existe registro del 2000 por lo menos, solamente en el año 2004, que es la mayor diferencia, casi la duplica. Casi la duplica y no llega a duplicar. Y no llega a duplicarla. Sí, hay datos, algunos previos al 2000,
pero no parecen completos porque los números, o sea, por ejemplo, hay una mortalidad de 50 o de 80, que es imposible que haya un salto tan grande. Entonces lo que se muestra es como que faltan datos. Entonces sí, del 2000 tenemos una serie un poco más completa para poder comparar. ¿Cómo calificamos esta frase entonces? Esto también es falso. Falso. Porque no triplica, sino que casi duplica en algunos. Bien, vemos entonces, los dos usaron, habría que empezar a analizar varios de los conceptos que dejaron porque, bueno, nada, yo recuerdo ver varias frases contundentes de este tipo, ¿no? Sobre hechos, datos, que, bueno, son muy interesantes de ser analizados, porque marcan mucho lo que es la realidad, digamos, del país en distintos sentidos y aparte lo que cada uno efectivamente quería remarcar y señalar para su discurso, efectivamente, y para poder, argumentar dentro del debate. Exacto, sí. Quizás si mirás el global, el discurso de Andrade fue más como a celebrar los logros de estos gobiernos y quizás la de Tagle fue una mirada más afuera y ver cómo nos comparamos con... Igual no creo que le falten datos, ¿no? Porque estos datos ustedes lo obtuvieron de manera pública. Lo que también pauta un poco cuánto están dispuestos a decir para generar un impacto mediático a nivel de cifras, porque en realidad se sabe que después vamos a ir a ver si lo que dijeron realmente condice con la realidad, pero en realidad en ese momento parece que la prioridad es el impacto mediático, lo que esas cifras pueden dar, y es mucho más fácil decir que en el caso de Talvi que el petróleo uruguayo es el más caro del mundo, o que se triplica para el caso de Andrade, que decir tal vez una cifra que es menor y que no tiene tanto impacto. Sí, claro, eso, o sea, decir que es la más cara del mundo, cualquier cosa que digas más del mundo va a amplificarse. Para ustedes es más fácil eso. Sí, pero va a amplificarse muchísimo para más. todos lados, o sea, es una, no sé, hace un poquito chequeamos a Martínez en un traje preparado diciendo que Uruguay era el país que más había reducido la desigualdad en el mundo. Es fuerte, claro. Y no, tampoco sucede así. O sea, si bien Uruguay sí bajó la desigualdad importante, hay países que lo redujeron más, inclusive si bien Argentina, por ejemplo, tuvo un inicio más alto y es más desigual que nosotros, igual la bajada fue mayor a la que experimentó Uruguay, digamos, en el periodo que se habla. Pero siempre se dice en el mundo como para... arengar, digamos. Uruguay nomás, vamos arriba Uruguay, que sea hoy día positivo. Maracanazo, no somos los mejores. Hoy es verdad, hoy se conmemora un nuevo año del Maracanazo. La historiografía le ha dedicado análisis positivos y negativos, y también negativos, ¿no? Como los que nos quedamos en Maracaná y ese Uruguay. A mí me gustaría tirarles un dato. Tenía una amiga que había calculado el índice per cápita de gloria más alto del mundo, que era Uruguay. Obviamente que somos ganadores, pero de comienzo a fin, por supuesto. Sobre hazañas y heroicos acontecimientos, digamos, ¿no? Bien, bueno, Román, te agradecemos muchísimo. Me queda una consulta sobre el debate de Carolina Cose y Larrañaga. Más allá de eso, me imagino que la cantidad de datos, de registro de datos y de conceptos perdón, referidos a hechos o datos medibles, fue bastante menor la alusión, ¿no? En términos generales, digamos, esto es una cuestión bastante de observación particular y personal, ¿no? Pero dio la sensación de que Talvi y Andrade se basaron más o utilizaron más estudios o más registro de fuentes de información que los otros dos que debatieron. Si fueron diferentes, aparte, no sé, a mí me da la sensación de que el de Talvi y el de Cose y Larrañaga fue como más en los papeles, o más estudiado, más guionado. Claro. A nosotros nos pasó que en realidad no terminamos publicando nada de ellos porque veníamos ya chequeando cosas de ellos recientemente, entonces como a veces el político se siente perseguido de que otra vez a mí, ¿por qué no al otro? ¿Les ha pasado de escribirles y decir, che, basta? Todo el tiempo, pero pasa que... Suéltennos. No sé, ahora, por ejemplo, nos gustaría estar chequeando a Martínez a la calle Pou y están los dos de vacaciones. Claro. Y entonces, y la gente, ¿por qué no lo chequeas? Y bueno, porque no hablan los medios. Claro. Y es como nuestra fuente principal. Ahora, ¿cómo tienen pautado más o menos el trabajo a futuro? Porque, se ve una campaña bastante intensa, si bien son menos actores relevantes tal vez para analizar que en las elecciones anteriores, pero ¿cómo piensan organizar el trabajo? No, nosotros creemos que en realidad, o viendo la experiencia de 2014, nosotros arrancamos en 2014 y cubrimos desde septiembre hasta fin de año. Ahí hubo más diversidad de actores, digamos. Entraron a jugar algunos candidatos a senadores o a diputados y a mezclar su mensaje. Y apostamos que en realidad se salga de la persona candidata al presidente y se le dé lugar a otros actores para poder hablar. Nosotros ese año chequeamos más o menos unas 80 frases en 3-4 meses, o sea,
también estuvo aquello especie de debate de Ateneo presidencial, Sí, de es ver verdad. si este año tenemos debate ahí, o varios debates como de los candidatos ahí, siempre se manejan números importantísimos. Bien, y por favor, hagan los gráficos más grandes. Cuando lo van a... Yo estaba mirando el debate de Sanguinetti y Tabaré Vázquez y eran más grandes. Eran más grandes, ¿sí? Cuando la tecnología era mucho más escasa. Capaz que se lo pasan antes al canal y le dice, bueno, Imprimime ¿me esto y ponchás ya. esto? Claro. No, me ponchás esto. Pero en realidad... Sí, el PPT, ¿no? igual Fue creo- viejo y querido. En las condiciones no parecía, pero parece lógico. A ver, Claro. tienen posibilidad para mostrar 3, Sí, ¿no? sí. 3 imágenes. Bueno, elijan. Y Y bueno. igualdad para ambos, ¿no? Y creo que a la gente le va a servir mucho más también. Sí, pues tampoco nos sirve de nada que todo el tiempo mostrando imágenes. No. Tiqui, tiqui. Y sí, obvio, si vemos líneas que suben y que bajan, no, en realidad no están explicando Como absolutamente si el uruguayo, nada, ¿no? el uruguayo promedio supiera qué significan esas líneas que suben y Claro, bajan, ¿no? exacto. Y me incluyo. No, sí, y uno lo pudiera exactamente observar, ¿no? Interpretar, además, Claro, ¿no? los papeles que sacaba Talvi en un momento yo no sabía qué era gráfica de qué, o sea, qué me estás mostrando, ¿no? Es como esto de somos lo más caro del mundo. Bueno, si te muestro una línea que va para arriba, seguro que te Fue preocupás. bastante original igual, ¿no? A mí me sorprendió No sé que qué. sacara Sí, que sacará. Pero ese, los dos Sí, sacaron. bueno, ese sí, elemento sí. de ping. Lustó ya lo había hecho en Argentina, no sé si lo copió, pero sí, para mí Bueno, es economista, Lustó. ayuda, digamos, a que la gente, si la gente lo lograra ver. No, Como claro, yo. a eso voy. Como Claro. efecto está bueno en realidad y es un recurso recontra válido, pero el tema es que se vea, si no, y ahí uno tiene que achicar la cantidad de información para que se vea. Exacto. Claro, y ahí es cuando uno tiene que Y transar un hacerla poco. bien notoria y visible, ¿no? Acá Claro. es donde también se mezcla un poco esa suspicacia que Esas ellos pueden barras utilizar gruesas, con color. y el querer mostrar lo que quieren mostrar, ¿no? Como esto que decimos. Y el la más fuente, grande falta del la fuente mundo. abajo chiquita, ¿no? Pero para eso, ¿quién está? Ucha. Oiche. Muchas gracias, Román. A ustedes. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Gabriel. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos lados somos Te Digo la Otra.